Hola familia, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Saludamos a todos. Pues hoy empezamos con un tema muy interesante. Ojalá que hablen a toda su familia y a todos los que conozcan, que se conecten a La Roca, porque está muy interesante el tema que empezamos hoy. Ahorita en un momento les digo quién va a dar este tema, pero muy interesante. También quiero decirles de los anuncios. Este fin de semana, este viernes, iba a haber reunión de varones para que estén pendientes. Es el viernes a las 7 de la noche. Por favor, para que estén pendientes y varones, conéctense, va a estar muy interesante. Oigamos lo que Dios tiene en especial ese día para nosotros. También continuamos con las noches de oración los días viernes, terminando varones a las 8 de la noche también. Manden sus peticiones al correo al WhatsApp, de La Roca. Ahí en el principio pasó en la pantalla para que estén pendientes, si no ahorita lo volvemos a mandar, por favor. Y hoy, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy, empezamos con un taller de intercesión, para que estén muy atentos, traigan su pluma, su libreta. Va a estar muy interesante, para que sepamos cómo es como Dios quiere que oremos e intercedamos por los demás. Pues familia, es un gusto estar con ustedes y pues presento a nuestro invitado de hoy. Joel, por favor. Gracias familia, me despido yo. Cuídense mucho. Pues, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Le doy las gracias a los pastores que nos brindaron la confianza para impartir este taller. La verdad que fue muy acertado el versículo que me facilitó el pastor para este taller, ya que da inicio a todo lo que vamos a estar por ver durante los siguientes 3 semanas. Entonces, hoy vamos a empezar con este taller
de intercesión que le he titulado Dios busca intercesores. Así es, Dios busca intercesores. Y pues primero que nada, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea el que nos ayude a entender esta palabra preciosa, que abra nuestro entendimiento de lo que Él nos quiere hablar, lo que nos quiere enseñar el día de hoy, que Él sea el que nos enseñe, porque su Espíritu Santo está en estos tiempos para enseñarnos, para orar, como a veces ni siquiera sabemos, pero el mismo Espíritu Santo dice la Escritura que intercede por nosotros. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos de Papá Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque tus misericordias fueron nuevas esta mañana para nosotros, por lo cual te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Incomparable eres tú, Señor. Te damos gracias en este tiempo de reposo, Señor, un Selah internacional o mundial, como le han llamado algunos, un tiempo de reflexión para sacar sobre todo lo mejor de cada uno de nosotros. Algunos están sacando lo peor de cada uno, pero Señor, te pedimos que nos ayudes a estar pacientes, esperando en ti, Señor, porque en ti estamos confiados, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que uses mi vida, Señor, para impartir tu palabra en lo que tú me has mostrado desde estos días que hemos estado analizando este tema, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tus palabras, Señor, por tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor. Te pido que toques también el corazón de cada creyente que en esta noche va a escuchar tu palabra, y si alguien nos sintoniza por primera vez, que tú también le hables, Señor, y le muestres tu gran amor, tu gran misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con este taller que se llama Dios busca intercesores. Y vamos a compartir nuestra pantalla. Ok, muy bien. Este taller le hemos titulado Dios busca intercesores. Así es, Dios está buscando intercesores. ¿Por qué Dios busca intercesores? Les comentaba yo al principio que pues el pastor me dio una escritura que es muy acertada y está en el libro de Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Vamos a ver qué dice la escritura. Dice Ezequiel 22, 30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. Este es un texto, un versículo que cuando lo leí por primera vez, pues no entendí muchas cosas hace algunos años, pero con el paso de los tiempos, cuando vuelvo a leer este versículo, uh, se estruja mi corazón porque no, me preguntaba yo, ¿cómo es posible que Dios no encontró a nadie que se parara en la brecha para interceder a favor de su ciudad para que el Señor no la destruyera? Entonces, vamos a ver poco a poco este versículo, porque este versículo encierra varios principios de lo que es la intercesión. Brevemente les puedo comentar que, bueno, leyendo el capítulo 22, si usted lo lee, se va a dar cuenta que no hay mucha diferencia entre lo que pasaba en esa época con lo que está pasando en nuestros días, porque en la época de Ezequiel, cuando él escribió este pasaje, pues había bastante idolatría, derramamiento de sangre, no sé si le suena conocido, lo que sale en las noticias todos los días, violencia, deshonra a los padres, injusticias, pecados sexuales, y es grave la deshonra a los padres, porque la escritura dice que este es un mandamiento con promesa. Si nosotros honramos a nuestros padres, entonces tendremos larga vida. Y tristemente vemos cómo en estos tiempos han muerto muchos jóvenes.
por esa deshonra a los padres. Entonces, en los tiempos de Ezequiel, este era el contexto histórico que a él le tocó vivir. Pero si usted ha visto las noticias, pues se va a dar cuenta que la realidad de aquel entonces no ha cambiado mucho con lo que estamos viviendo en estos días. Y para acabar de cerrar con broche de oro, pues esta pandemia, ¿no? Que ya llevamos varios meses, que ya pasó de ser una cuarentena, ya llevamos 3, creo. Pero en fin, aquí seguiremos hasta que el Señor quiera. Entonces, en este contexto de lo que el profeta Ezequiel escribió es que pues el Señor estaba buscando alguien que se levantara a favor de su ciudad, alguien que levantara vallado. En otras versiones dice la escritura, alguien que levantara vallado, es decir, un cerco, una pared o un muro. ¿Y qué hacen las paredes? ¿Qué hacen los muros en su casa? Pues nos dan protección, ¿sí? Entonces, el Señor estaba buscando a alguien que con su oración eh, pudiera levantar esas murallas de protección. Dice también que que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha. Entonces aquí está buscando el Señor personas que estén de pie, no que estén durmiendo, no que estén distraídos, afanados, buscando qué se les perdió en el piso, sino de pie, ¿sí? Atentos. Ah, dice la escritura que en la brecha, en la brecha, la brecha buscando en el diccionario, la brecha es una abertura en una superficie o en un terreno. Y en las épocas antiguas y aún todavía hoy, el ejército hace brechas para resguardarse en contra de los enemigos, para petarse, como dicen ellos. Entonces, hay varias circunstancias que encierran este versículo. Cuando yo lo leí, pues me lo pasé así porque tenía que leer y la meta era leer la Biblia en un año, pero cada vez que leemos la escritura vemos y encontramos más riqueza, más cosas que el Señor nos revela en su palabra. Entonces, tristemente cierra este versículo con que el Señor no halló a quien estuviera a favor de la brecha. Y ahí en la pantalla vemos una imagen, vemos lo que era una brecha en la antigüedad, una muralla, y esta abertura, pues es donde separaba el guarda, el centinela, el vigilante, ¿ok? Viendo hacia afuera si no venían enemigos a acechar la ciudad. Entonces, de igual manera en nuestras casas tenemos algo parecido, quizás algunos tienen un balcón para asomarse y ver quién está tocando y no abrir a alguien indeseado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un muro, una muralla. Entonces, es importante entender por qué el Señor está buscando quién se levante a favor de la tierra. Este versículo es muy revelador y le recomiendo que lo lea y lo vuelva a leer y entienda cada una de las palabras de este principio de la intercesión. Y encontré otro versículo acerca de la intercesión. Cuando usted es capaz de pararse en la brecha a favor primeramente, de su ciudad, pararse en la brecha a favor de su nación, o empezando por su casa, su familia, usted califica para que el Señor entonces lo ponga como guarda, como centinela de su ciudad. Por algo el Señor nos plantó en esta nación, en esta ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, ¿ok? Entonces, si usted observa aquí al fondo de esta imagen hay una muralla, ¿sí? Y es muy grande, ¿ok? La antigua muralla que protegía Jerusalén, parte de lo que hay ahorita. Y el versículo que está en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 62, versículo 6, dice así la escritura: Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas, ellos orarán continuamente. ¿Cómo es eso? De día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones a quién, al Señor, ¿sí? Entonces, yo le animo a que usted empiece a levantar la mano y decirle: Señor, no sé cómo, pero yo quiero colaborar contigo, yo quiero ser alguien que tú encuentres en la brecha, ¿sí? Para que estemos como guardas de la ciudad, ¿sí? Como guardas de nuestra casa, como centinelas de nuestra colonia. Usted donde vive,
seguramente ha visto ciertas cosas y a lo mejor no las denuncia por temor, pero usted puede meterse a su habitación y clamar delante del Padre por la situación que usted está viendo en su colonia. Si usted ve más allá, pues puede orar por la ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación, ¿ok? Entonces, le animo a que usted vaya interesándose en qué es un intercesor, qué es un guarda, qué es un centinela. La Escritura nos habla ampliamente de este tema, pero tenemos que ir descubriendo estas pepitas de oro a lo largo de toda la palabra, de toda la Escritura, ¿sí? Entonces, ¿qué es un centinela? Para nuestro tiempo actual, pues corresponde a lo que le hemos llamado un intercesor, un guarda también, ¿sí? Centinela es equivalente a guarda. Un guarda es aquel que cerca alrededor de algo, ¿sí? Que cuida, que protege y observa, ¿ok? Entonces, para nuestros días, un guarda es un intercesor, ¿ok? Vamos entonces a establecer cuál es el objetivo de esta tarde. Vamos a dividir este taller en 3 clases durante las siguientes, a partir de estas 3 semanas. Entonces, en la primera clase vamos a ver los principios, los inicios, las bases. Entonces, vamos a ver el objetivo de este taller. El objetivo de este taller es que al finalizar este taller, el creyente obtendrá las herramientas que le permitirán enriquecer, transformar y profundizar su vida de oración. Y por medio de Espíritu Santo, sea activado un corazón de intercesor delante del Padre. ¿Sí? Este es el objetivo. Que cuando terminemos el taller o desde hoy mismo, usted pueda enriquecer, transformar y profundizar su vida de oración, que no sea la misma. Y vamos a ver que hay una diferencia entre oración e intercesión, ¿ok? Entonces, vamos a ver hoy, el día de hoy, cuáles son esas diferencias, los principios de la oración. En la siguiente semana vamos a ver más ampliamente lo que es intercesión. Vamos a ver ejemplos de intercesores a lo largo de toda la escritura. Vamos a analizar cada uno de ellos, no a profundidad porque no nos daría el tiempo. Y en la tercera clase vamos a ver el poder que hay en la intercesión de poder, ¿sí? El poder que hay en la intercesión. Se va usted a sorprender de las cosas que puede provocar a través de su oración delante del Padre, ¿ok? Este es el objetivo, que usted enriquezca, transforme y profundice en su vida de oración. Y usted entonces califique para que Espíritu Santo lo active como intercesor delante del Padre. Ok, estamos hablando de oración e intercesión. ¿Cuáles son esas diferencias? Vamos a ver qué es la oración y qué es la intercesión. Para empezar, vamos a aclarar algunos conceptos. Ambas son oraciones, ¿sí? Oración personal y oración de intercesión, ¿ok? Entonces, la primera que le llamamos oración es una oración personal. Lo vamos a dejar por cuestiones prácticas como oración, porque es lo que todo el mundo conoce, la oración. Y la oración, por lo regular, es de manera personal, lo vamos a ver más adelante. Y la intercesión es un poco más general. Cuando estudiaba este taller, esta clase, eh, escuché algo que me impactó mucho, que es que toda intercesión es una oración, pero no toda oración es intercesión, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Sí, espero que a lo mejor le hizo clic en su cabeza, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Entonces, vamos a ver primeramente qué es oración o la oración personal. La oración, básicamente, es hablar con Dios. Usted, si se mete más a la oración, si usted va a una librería cristiana, va a encontrar bastantes libros sobre oración, ¿sí? Y muchos establecen modelos o han encontrado en las escrituras modelos de oración, ¿sí? Eh, Son tantas las que hay, pero el Señor no quiere modelos, ¿sí? No quiere que nos aferremos a nuestras estructuras religiosas, porque muchas veces hacemos de un modelo algo que de ahí no salimos. Y el Señor, y Dios no quiere eso, Él quiere que le hablemos con naturalidad, ¿sí? Así es que
Y también hay tantas definiciones de oración, pero oración simplemente es hablar con Dios, ¿sí? Oración es hablar con Dios. Ahora, ¿qué es la oración de intercesión? O la intercesión, como le vamos a llamar para fines prácticos, para poder diferenciar de la oración personal y la oración de intercesión. Intercesión, entonces, es una oración que viene de Dios, ¿sí? La oración personal es hablar con Dios, usted y Dios, cara a cara, ¿sí? Como lo estamos viviendo en este tiempo. Creo con todo mi corazón, lo he dicho en otras ocasiones, que Dios permitió este tiempo de reflexión, esta pausa a nivel mundial, este Selah mundial, como le llaman algunos, para reflexionar, para revisar nuestra vida. ¿Qué hemos estado haciendo y hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Cuál es la meta de tanto, de todo el ajetreo en el que nos movíamos antes? ¿Ok? Entonces, oración es hablar con Dios, la oración personal, y la oración de intercesión o intercesión es una oración que viene del corazón de Dios. ¿Ok? Oración, la oración es un acto de intimidad con el Padre. ¿Sí? Cuando usted tiene alguna necesidad, ¿a quién acude usted? Si está fuera de sus manos algunas situaciones, cuando se le enferma un ser querido, cuando no tiene sustento en su casa, entonces, ¿qué hace usted? Busca a Dios, ¿sí? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Sí? Si usted se acuerda de Dios, pues entonces usted se mete en una intimidad con el Señor a orar por sus necesidades, ¿ok? Ahora, la intercesión es orar lo que Dios quiere que oremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos ensimismados en nuestros problemas, no podemos ver más allá de nuestro entorno y no nos damos cuenta de lo que está pasando del otro lado de la ciudad, de lo que está pasando con algún familiar lejano que vive en el extranjero, de lo que está pasando del otro lado del mundo, pero Dios, déjeme decirle, Él sí lo ve porque para Él nada pasa desapercibido. Él todo lo sabe, por eso Él es omnisciente, ¿sí? Y Él es omnipresente. Él está en este momento en su casa y está aquí. Y está al otro lado del mundo. Y Él ve todo lo que pasa. Entonces, esa es la diferencia entre la oración personal y la oración de intercesión. La oración es a favor nuestro, ¿sí? Comentábamos un momento. Usted tiene alguna necesidad, usted pide para usted, ¿sí? Y no quiero que se escuche esto muy egoísta. Para algunos quizás sí, para algunos religiosos, ay, fulanito solamente siempre pide para él, porque primero yo, segundo yo y tercero yo. No, no es para condenación, es normal. Si usted está empezando en la vida cristiana, es normal que usted pida para usted, porque usted conoce y sabe sus necesidades. Por lo tanto, lo primero que va a usted a pedir es por lo que le falta, ¿sí? Entonces, la oración o la oración personal es a favor nuestro. La oración de intercesión o intercesión es una oración a favor de otros, ¿sí? Usted deja de ver un poco su entorno y empieza a ver las necesidades de los demás, de lo que está pasando en su colonia para empezar, de lo que está pasando en la escuela de su hijo, de lo que está pasando a nivel gubernamental en nuestra ciudad, en nuestro estado o en nuestra nación. ¿Ok? Entonces la intercesión es a favor de otros, de nuestra ciudad, de nuestra nación. ¿Ok? Cuarta diferencia es que la oración nos permite conocer más a Dios cara a cara, como en estos días. Yo no sé usted, pero a veces nos quejábamos de que no había tiempo para orar. ¿Y ahora de qué se puede quejar usted? Usted tiene la disponibilidad de, en cualquier hora del día, si usted tiene la oportunidad de estar en casa todavía, pues usted puede disponer un tiempo para irse a la recámara o irse al baño, no sé, donde usted pueda tener una privacidad y entonces meterse cara a cara con el Señor. ¿Sí? Si usted está en alguna necesidad, métase con el Señor. Y entonces usted va a empezar a conocer más y más al Señor, porque va a tener ese encuentro cara a cara. En el momento en que usted le dice, me estoy adelantando, Padre nuestro, en ese momento usted entra a una intimidad con Dios cara a cara. ¿Sí? Ok, la intercesión entonces. La intercesión nos permite conocer la voluntad del Padre para los demás.
El Señor, entonces, cuando usted profundiza en su intimidad con el Señor le va a empezar a permitir ver y saber qué está pasando del otro lado, ¿sí? Aunque usted no lo vea en los periódicos o en los noticieros, pero el Señor le va a empezar a revelar por qué quiere que usted ore, ¿sí? Y me estoy adelantando un poquito, ¿ok? Entonces, estas son básicamente las diferencias de la oración y la intercesión, o la oración personal y la oración de intercesión, ¿ok? Entonces, espero que quede claro cuáles son las diferencias. Esto es, para hacerlo un poco más gráfico, son niveles de oración, ¿sí? Mientras usted se mete más y más con, con el Señor, con Jesús, su oración va a ir alcanzando nuevos niveles de profundidad, ¿sí? Va a empezar a conocer el corazón del Padre, ¿sí? Entonces usted, como nuevo creyente que está viendo este programa, si usted tiene poco de haber aceptado al Señor en su corazón, pues usted está empezando apenas en este nivel de la oración personal, ¿sí? Pero a la medida que ustedes empieza a intimar con el Señor, a conocer más y más, cuando usted empieza a leer su palabra, cuando empieza a escudriñar las escrituras, entonces el Señor va poniendo un poco más de sensibilidad y ya después usted deja, no que deje de orar por usted mismo, sino que además en su oración, en la intimidad con el Señor, usted ya empieza a ver las necesidades de su familia. Si usted es soltero, pues prácticamente su oración es personal, pero si usted ya es padre de familia, cabeza de hogar, entonces usted empieza a orar por su familia, ¿sí? Por cada uno de sus hijos si los tiene, por su esposo, por su esposa, ¿sí? Y después empieza usted a orar por el tío Pedro que vive en el extranjero y hace años que no sabe de él, pero está sintiendo esa necesidad de orar por él, porque usted no sabe qué está pasando, ¿sí? Y entonces usted empieza a orar por sus familiares cercanos y lejanos, ¿ok? Y vamos al siguiente nivel. Entonces usted, cuando profundiza aún más con el Señor, entonces usted empieza a ver las necesidades de sus hermanos en la fe, ¿sí? Usted empieza a orar por sus pastores, por sus líderes, ¿sí? Y vamos a ver más adelante, al finalizar el taller, por quiénes tenemos que orar, ¿sí? Pero me estoy adelantando, ¿ok? Entonces, de manera gráfica, usted empieza a orar por aquellos que usted sabe que están en necesidad, de alguien que tiene necesidad de un trabajo, de alguien que perdió un familiar, ¿sí? El día de ayer nos pidieron oración por una persona que secuestraron y no hemos parado de orar. Hemos atestiguado milagros en los cuales han sido soltados sin tocarles un solo cabello y sin robarles un peso. Dios lo sigue haciendo. No sé si usted ha leído el pasaje en el cual, en el capítulo 12, si mal no recuerdo, de Hechos, Pedro está encarcelado injustamente. ¿Y qué hace la congregación? Empieza a orar por Pedro y Dios mismo, a través de un ángel, libera a Pedro y no lo podían creer. Me sorprende ese pasaje que está Pedro tocando después de que salió. Le abren la puerta, le cierran la puerta porque se quedan asombrados, que no lo podían creer, porque sabían que él estaba en la cárcel y salir de la cárcel en aquellos días y seguramente hoy, pues es muy difícil, ¿ok? Entonces usted empieza a orar por los demás, usted empieza a tener esa carga y en la medida que usted profundiza aún más, usted empieza a ver las necesidades de nuestra ciudad, de su ciudad. Si usted me está escuchando o viendo desde el extranjero, hemos visto que nos ven desde España. Saludos de España. Entonces, en la medida en que usted profundiza más y más en su intimidad con el Señor le va a ir mostrando por qué tiene que orar en su ciudad, ¿sí? Por tal o cual gobernante, diputado, senador, no sé, por lo que está pasando en nuestra ciudad en diferentes zonas. Entonces usted empieza a tener carga por su ciudad, ¿ok? Y déjeme decirle que usted pues prácticamente ya es un intercesor porque usted entonces va a orar por nuestra nación. A usted le va a doler lo que pasa en Chiapas y lo que pasa en Sinaloa o en otras partes del mundo. Se va a doler cuando escuche de cuánta sangre se está derramando y entonces usted empieza a interceder por los diferentes estados de nuestra nación. Usted va a ser capaz de orar por nuestro presidente, aunque usted no haya votado por él, aunque no tenga afinidad con sus
sus ideales políticos, no sé, usted va a ser capaz de orar por el presidente, por los gobernadores, por los presidentes municipales. ¿Para qué? Para el que el Señor les dé sabiduría para gobernar, ¿sí? Para que el Señor los guarde, ¿sí? Como guardó hace unos días o semanas al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, ¿sí? Porque hay alguien que estaba orando por él y sigue orando por él, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la intercesión, ¿sí? Estos son a grandes rasgos los niveles de oración a los cuales el Señor los puede llevar y entonces usted, déjeme decirle a usted, entonces usted ya es un intercesor calificado, ¿ok? Vamos a ver entonces la oración. Hemos hablado de las diferencias, hemos hablado de los niveles de oración. Vamos entonces ahora por ver qué es la oración, cómo orar, ¿sí? Quizá usted empezó hace poco como creyente, usted le rindió su corazón al Señor y no sabe cómo orar, ¿sí? Y usted tiene muchas preguntas. ¿Y cómo orar? ¿Cuándo orar? ¿Sí? ¿Dónde orar? Y si usted ya es congregante, quizás a lo mejor usted se está preguntando si ya cerraron las congregaciones o los templos, ¿ahora dónde oro? ¿Sí? ¿Y cuánto tengo que orar? Preguntas muy válidas si usted está empezando en la vida cristiana. O aún me atrevo a pensar que hay creyentes que ya teniendo un año y quizás han leído poco de esta palabra maravillosa, todavía se siguen preguntando cómo orar, cuándo orar, dónde orar, cómo orar, de pie, de rodillas, sentado, acostado, ¿sí? ¿Cuándo? Solamente cuando hay necesidad. ¿Dónde? Que es lo que muchos están preguntando y algunos están reclamando el derecho a congregarse, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, como le dijeron a los discípulos del Señor en su tiempo, Señor, enséñanos a orar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo oraba. Oraba de mañana muy temprano, oraba hasta muy tarde. Casi siempre decía, y subió al monte a orar. ¿Ok? Entonces, uno de los objetivos de los por cuales de por qué el Señor pasó 3 años con sus discípulos aproximadamente es porque Él fue un modelo para ellos, ¿sí? Él fue un modelo. Él no es como alguno de los papás eh, que enseñamos mal, ¿sí? Enseñamos mal porque nuestras acciones dicen otra cosa de lo que dicen nuestros labios, ¿sí? Cuando hablan por teléfono y dile que no estoy. ¿Sí? Porque pues tenemos que pagar alguna cuenta, ¿sí? Entonces, nuestras palabras contradicen nuestras acciones, ¿ok? Cuando le decimos al Señor, cuando le decimos a nuestros hijos, no mientas, ¿sí? Pero nuestros hijos están viendo otra cosa. Y aquí el Señor fue un modelo de oración, ¿sí? Él fue un modelo, de tal manera que llegó el momento que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y vamos a ver este pasaje que está en Mateo capítulo 6, Mateo 6, del 5 al 15. Mateo capítulo 6, del 5 al 15. Si usted empieza, en muchas Biblias dice Jesús y la oración, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver qué es la oración, ¿sí? Hemos hablado de la oración personal y la oración de intercesión, pero vamos a ver los fundamentos. Vamos a empezar por ver la oración. ¿Qué es la oración? Porque pues muchos no saben, ¿sí? Y la escritura es clara y es tan sencilla. Dice la escritura, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas o en las congregaciones el día de hoy, ¿sí? Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? Entonces, aquí el Señor está diciendo que la oración no es para que nos luzcamos, no es para que estemos al frente y vean, ay, cuán espiritual soy, para que vean cómo oro, ¿sí? No es para eso, ¿ok? Versículo 6
Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estamos hablando aquí de la oración personal. Ujú. Entonces, por eso el Señor dice, mas tú, cuando ores, entra en tu recámara, entra en tu cuarto, ¿sí? O el cuarto de servicio. Yo le llamo mi aposento alto. Y entonces, ahí es donde tenemos que orar, ¿ok? Donde nadie nos vea, porque esta es una relación de comunión íntima con el Padre, cara a cara. Dios y usted, Dios y nosotros, ¿sí? Y nuestro Padre nos ve. Así nos metamos debajo de la cama, el Señor nos ve, ¿sí? Para Él no hay nada oculto. Y entonces, dependiendo de lo que oremos, el Señor nos va a recompensar en público, se va a ver, se nota cuando alguien ora, déjeme decirle, ¿sí? Esto es lo que dice la Escritura. Dice versículo 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿sí? La palabra dice, no yo, no usen vanas repeticiones, ¿sí? Porque quizás usted aprendió a orar y repetir el Padre Nuestro una y otra vez, ¿sí? Pero déjeme decirle que cuando usted ora, usted está hablando con Dios. No le falta el respeto. Dios es omnisciente. Dios es alguien sumamente inteligente, inmensamente. ¿Cómo cree que lo ve el Señor? Si usted le está diciendo y repitiendo el Padre Nuestro vez tras vez, ¿sí? Quizás el Señor diga, hijo, ¿estás bien? Ya escuché la primera vez. No es necesario que me repitas tantas veces, ¿ok? Por eso el Señor dice, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, como los que no conocen a Dios, ¿sí? Que, que reciben una carga, un castigo. Ahora te me pones a orar tantas veces, ¿no? No es así, ¿ok? Aquí la escritura es clara. Dice versículo 7, perdón, 8. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan, ¿sí? Por eso decía al principio, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Aún antes de que hablemos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad, ¿ok? Por eso es que cuando profundizamos en la oración, muchas veces hasta dejamos de pedir las cosas que pedíamos al principio de nuestra vida cristiana, ¿ok? Porque empezamos a pedir por los demás. Entramos a otro nivel de oración, ¿ok? Versículo 9. Ustedes, pues, orarán así. Y voy a leer el Padre, ahora sí, el Padre nuestro de corrido. Dice, ustedes, pues, orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Una oración corta, ¿no? Pero no es para repetirse. Lo vimos en versículos anteriores, en el versículo 7, y no usen vanas repeticiones, ¿ok? Entonces, ¿qué es entonces el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es un modelo de oración, ¿sí? Vamos a desmenuzarlo, ¿ok? Vamos a desmenuzar ahora el Padre Nuestro, versículo por versículo, rápidamente. Dice el versículo 9. Entonces, ustedes pues orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Reconocemos quién es Dios. Si reconocemos ante quién nos estamos dirigiendo,
Por lo tanto, le alabamos y le adoramos, ¿sí? Por quien Él es, no por lo que nos puede dar, ¿sí? Esa es una mala actitud, porque Dios no es el genio de la lámpara maravillosa al cual usted le va a estar pide y pide y pide, Señor, quiero esto, quiero el otro, ajá. Porque muchas veces no obtenemos lo que pedimos, porque pedimos mal, dice la Escritura. Pedimos para nuestro deleite, ¿sí? Para que nos vean. Estoy pidiendo un Ferrari, ¿sí? Y Dios no te lo va a dar. ¿Para qué lo quieres? ¿Sí? Si tu fin es transportarte de tu casa al trabajo y hacer otras actividades y es indispensable un coche, pues te va a dar el que necesitas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando reconocemos ante quién estamos, entonces le alabamos, le adoramos por quien Él es, ¿sí? Por su grandeza, por su poder, por su misericordia, por su bondad, por su amor, porque estábamos perdidos y Él nos rescató. Estábamos en las tinieblas y Él nos trajo a su luz admirable. Por eso le alabamos. Si usted está empezando en la vida cristiana, le recomiendo que usted lea el Salmo 71, el Salmo 89, no los voy a leer, pero se los dejo de tarea. Lea el Salmo 71, lea el Salmo 89. Muchos de los salmos hablan de la grandeza del Señor, de quién es Él, de lo que hizo en la antigüedad, de cómo libró al pueblo de Egipto, de cómo abrió el mar rojo, de tantas cosas, de cómo los alimentó en el desierto cuando necesitaban comer, ¿sí? Pero el hombre malagradecido muchas veces no se conforma, ¿sí? Y quiere más, ¿ok? Y así como el Señor poderoso que describe la Escritura de aquel entonces, déjeme decirle que Él sigue haciendo milagros de ese tamaño, ¿sí? Le invito a que lea, no sé, en la historia de Israel, los milagros que Él hizo en la guerra de los 6 días, cómo aviones caían como moscas, cuando los mismos judíos reconocieron después que ellos tenían miedo, porque no estaban bien armados, tenían cañones viejísimos, que ellos apenas empezaban a armar su ejército. Sin embargo, Dios estuvo con ellos e hizo milagros, ¿sí? Y lo sigue haciendo hoy, ¿ok? Entonces, aprendamos a reconocer quién es Dios y entonces alabemos su nombre. Versículo 10. Versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué, qué decimos cuando decimos, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida? ¿Sí? Le estamos expresando confianza en su voluntad, ¿sí? Cuando usted aprende a decirle, venga tu reino a mi vida, haz tu voluntad en mí como tú quieras, si usted se atrevió a decir eso, déjeme decirle que muchas veces usted se va a encontrar contrariado cuando usted recibe respuestas que no entiende, que, que muchas veces no nos va a gustar la respuesta, ¿sí? Pero déjeme decirle que si usted confía en el Señor, Él está dando lo que necesita. Él nos conoce, ¿sí? Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, de nuestra mamá, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que Él permita es para nuestro bien, ¿sí? Quizás no lo entendemos en el momento y se nos hace difícil, ¿sí? Pero veamos qué dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Romanos 8:28 dice así. Y sabemos que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí dice que todas las cosas, ¿sí? Y como nuestro pastor nos ha enseñado, según las últimas investigaciones de la NASA, que todo es todo, ¿sí? No hay excepciones. Todo lo que el Señor permita en nuestra vida es para nuestro bien, ¿sí? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Em, entonces, por eso es que a veces oramos y por más que oramos decimos, ay, Señor,
no entiendo por qué está pasando esto. Yo te pedí esto, pero estoy viendo esto en mi vida, me acaba de pasar esto, me pasó un accidente. Entonces, la escritura es clara y dice que todas las cosas, todas, nos ayudan a bien. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Señor, ayúdame a entender tu voluntad. ¿De qué manera esto me está ayudando? Y quizás ahorita usted no lo entiende, pero usted va a poder ayudar a otros por los que apenas está pasando por esa circunstancia, porque usted ya venció. Y usted va a tener palabras de aliento, de fe, de esperanza para esa persona y decirle, no te agüites, confía en Dios, Él te va a sacar adelante. Sé que duele, pero es por tu bien. ¿Sí? A lo mejor no lo entendemos, ¿ok? Entonces, aprendamos a confiar en su voluntad, ¿sí? Su voluntad es buena. Dice también en Isaías 55, versículos 8 y 9, que sus pensamientos son más altos, ¿sí? Nuestra mente es finita y no alcanzamos a entender qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Pero Dios sí lo sabe, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿sí? Sus caminos también. Vamos a ver. Isaías 55. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, ahora sí, aquí, así dice el Señor en su palabra. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Sí? Aprendamos a confiar en el Señor cuando le decimos, haz tu voluntad en mi vida. ¿Sí? Entonces, si usted le va a decir eso, entienda que su voluntad es mejor, aunque usted no lo entienda en ese momento. ¿Ok? Y felizmente, pues muchos oramos por algo y al día siguiente nos contestan, ¿sí? Y eso es maravilloso. Oramos por alguien que estaba enfermo y nos enteramos que ya lo dieron de alta del hospital. Gloria a Dios, ¿sí? Dios siempre nos va a contestar, siempre. Quizás inmediatamente, quizás mañana, quizás el próximo año, pero el Señor siempre va a contestar en su tiempo y quizás te va a decir, no, porque no te conviene, pero te va a dar algo mejor, te va a decir sí, y es ahorita, es hoy, o es dentro de X tiempo. Pero el Señor es sabio, ¿sí? Y el Señor siempre contesta nuestras oraciones, ¿ok? Esto es en cuanto al versículo 10. Vamos entonces ahora al versículo 11, ¿sí? Vamos a pedir el pan diario, ¿ok? Versículo 11 de Mateo. 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en el versículo 11? Pedimos por el sustento diario, ¿sí? El Señor sabe de que tenemos necesidades, ¿sí? Para sustentar a nuestra familia, ¿ok? El Señor no lo pasa por alto, ¿ok? Dice la Escritura que Dios no desampara a ningún justo, ¿sí? La palabra es clara, no desampara a ningún pobre. La palabra dice que no ha visto justo desamparado. ¿Quién es justo? Aquel que ha sido justificado por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Cuando usted va creciendo en la fe, usted se va a dar cuenta que el Señor suple sus necesidades, ¿sí? Y entonces entendemos lo que dice cuando nosotros busquemos su reino, lo demás viene por añadidura, ¿sí? Más adelante vemos eso en el capítulo 6. Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura, por consecuencia. Si usted trabaja, si usted cumple su horario laboral, créame, usted va a tener el sustento diario. Si usted produce ciertas cosas en su empresa, vende servicios, usted va a tener el sustento, a pesar de que, um, a pesar de que usted vea que están cerrando muchos locales, usted va a ser sustentado, ¿sí? Dios le va a dar las estrategias para buscar a sus clientes. Dios está cambiando las cosas, de tal manera que ahora muchos dicen
que vamos a empezar a vivir en una nueva normalidad. No me gusta decirle nueva normalidad, porque hay muchas cosas que pasan que no son normales, y no me voy a meter en ese tema porque es harina de otro costal, pero estamos viviendo una nueva realidad, ¿sí? No una nueva normalidad, porque hay muchas cosas que los hombres están haciendo que no son normales, ¿sí? Y lo siguen haciendo con pandemia o sin pandemia, ¿ok? Estamos viviendo una nueva realidad, ¿ok? Entonces, confíe, el Señor no lo va a desamparar. Pídale, Señor, ¿cómo puedo ganarme ahora el pan diario? ¿Sí? Tenemos la herramienta por la cual usted me está observando. Úsela, pídale sabiduría al Señor. Hoy en la mañana me enteré de un amigo que estuvo pidiendo trabajo, ya llevaba varios meses y ahora el Señor le ha dado creatividad para empezar su negocio en línea. ¿Sí? Dios no nos desampara. Él provee, siempre provee. Él es sabio sin medida. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted conoce su corazón, usted sabe la condición de su corazón, ¿sí? Usted sabe cómo está. Entonces, el, el versículo 12 es una oportunidad para que usted se analice cómo está su vida delante de Dios y cómo están sus relaciones con los demás. ¿Usted le debe algo a alguien? Lo vimos hace semanas con nuestro amigo Jonathan en el curso de Vacas Flacas. Muchos principios del reino para prosperar y uno de ellos es no le deba nada a nadie, ¿ok? Pague sus deudas, ¿ok? Y no me voy a meter más en ese tema. Si usted tiene dudas de qué pasó, pues entre a la página de La Roca en Facebook y váyase varias semanas atrás en el curso de las Vacas Flacas, ¿ok? Entonces, no le deba nada a nadie. Pero no solamente estamos hablando de dinero, porque si usted le debe un perdón a alguien, pida perdón, ¿sí? Y hay un versículo que a mí me impacta mucho. Bueno, nos adelantamos un poquito de Mateo 6, 14 y 15, de lo que les estoy hablando, porque el 14 y 15 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Si usted tiene falta de perdón en su corazón, créame, el Señor no lo va a escuchar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Es lo que está diciendo el versículo 12. ¿Sí? Pedimos perdón y nos examinamos cómo estamos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted es casado, ¿cómo está con su esposa? Si usted es casada, ¿cómo está con su esposo? ¿Cómo está con sus hijos? ¿Cómo está con sus papás? Si tú eres hijo, ¿cómo estás con tus papás? Para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué lo digo? Vamos a Primera de Pedro 3:7. Más adelante en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 3:7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así: ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Hijo, ¿cómo estás tratando a tus papás? Papás, ¿cómo están tratando a sus hijos en este tiempo de confinamiento? ¿Sí? Tristemente hemos escuchado en las noticias que la violencia en casa ha aumentado. ¿Sí? Yo le animo a que usted busque al Señor y póngase a cuentas con sus papás, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Esas oraciones, por más que pida, no las escucha el Señor. ¿Ok? Porque ¿a quién se acerca el Señor? Aquel que pueda levantar sus manos en santidad. ¿Sí? ¿Quién estará delante del Señor? ¿Ok? ¿Quién levantará manos santas delante del Señor? ¿Ok? Entonces, esta es una oportunidad para examinarnos. ¿Ok? Por último, versículo 13.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Amén significa así sea, ¿ok? Entonces, aquí estamos, ¿qué estamos haciendo en el versículo 13? Estamos pidiendo su protección. ¿La protección de quién? La protección de Dios. Le pedimos su protección, que nos cuide, que nos guarde en medio de esta pandemia, que nos cuide, que nos guarde cuando salimos a la calle, si tenemos necesidad de salir por cuestiones de trabajo, por cuestiones de alguna urgencia, emergencia, ¿sí? Señor, guárdame de contaminarme, guárdame de enfermarme, ¿sí? Guárdame de la delincuencia. Y hay muchos testimonios, no quiero usar el tiempo para esto, pero hay muchos testimonios de cómo el Señor ha guardado a sus hijos de asaltos, ¿ok? Milagros increíbles, ¿ok? Entonces, ¿cómo cerramos este modelo de oración? Glorificando al Padre, ¿sí? Le glorificamos. Si usted quiere profundizar más en la protección de Dios, ¿qué puede hacer Dios por usted? Le recomiendo que lea el Salmo 91, ¿sí? Salmo 91 del 1 al 10, ¿ok? En el Salmo 91 del 1 al 10, usted va a aprender qué es morar bajo el abrigo del Altísimo, estar bajo su sombra, estar bajo sus alas, ¿sí? Si usted confía en el Señor plenamente, con conciencia, no una creencia a ciegas, sino con convicción de quién es Él y qué puede hacer Dios por usted, entonces usted va a morar seguro y ninguna plaga, ninguna enfermedad va a llegar a usted. Créalo con todo su corazón. Ahora, si el Señor lo permite, es por un propósito. Quizás no lo entienda, pero Él sabe por qué lo permite, ¿sí? Y a lo mejor su familia no lo va a entender. Hasta que pase el tiempo, va a entender cuál fue el propósito, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, vivamos para Cristo, ¿sí? Y esa clase o esa enseñanza la vimos con la pastora hace un domingo, ¿ok? Entonces, aprenda a depender del Señor, ¿ok? Esto es en cuanto a la oración, ¿ok? Cuando, ahora sí, entonces podemos regresar a un poco a estas preguntas iniciales de cómo orar, cuándo orar, dónde orar, cuánto orar, ¿sí? En la medida que usted se meta con el Señor en su palabra, a medida que usted lea su palabra todos los días, como lo estamos haciendo ahora en una nueva dinámica en el tiempo con Dios, en el cual estamos mandando nuestra reflexión a nuestros líderes. No sé usted, pero la palabra cada vez me sorprende más y más y descubrimos nuevas perlas de gran valor en la palabra, en la escritura, ¿sí? Y entonces, ahora cuando usted se meta más en la palabra, cuando usted la escudriñe y la lea con conciencia, no leer por leer, porque se puso la meta de leerla en un año, pues gloria a Dios si lo hace, pero entienda cada versículo, cada palabra. No sé si tomó tiempo de cuánto tiempo nos llevó a analizar Ezequiel 22:30 al inicio de esta clase, pero es impresionante cuando nos reflexionamos en algunos versículos del tiempo con Dios, ¿sí? Encontramos tanta riqueza, ¿ok? Entonces, cuando usted se mete a orar, usted va a encontrar la respuesta que, pues no importa si ora de rodillas, si ora de pie, si ora sentado, si ora acostado, aunque no se lo recomiendo porque se puede quedar dormido, pero puede orar postrado, ¿sí? Postrado. Cuando sus rodillas tocan el suelo, su corazón toca el cielo, ¿sí? Entonces, ¿cómo orar? Ya no nos preocupamos, ¿sí? Porque lo importante, usted va a aprender que lo importante de cómo orar es la actitud del corazón, ¿sí? Si usted ora con un corazón sincero, si usted ora con fe, si usted ora con confianza, esa es una oración que el Señor, créame, lo puedo apostar, el Señor va a escuchar su oración.
cuando usted ora con convicción, cuando usted ora con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted ora con confianza de que Él va a proveer, de que Él va a suplir, de que Él va a sanar, entonces, así usted ore de rodillas, sentado, acostado, postrado, el Señor, créame, lo va a escuchar, sin lugar a dudas, ¿ok? Entonces, no se preocupe de cuál es la posición. Usted ore con fe, con un corazón sincero, ¿sí? No trate de impresionar a Dios eh, haciendo oraciones grandilocuentes, ¿sí? A Dios no lo impresionamos. Lo que impresiona a Dios es nuestra fe. ¿Cuánto estamos dispuestos a creerle, ¿sí? Ahora, ¿cuándo orar? ¿Ok? Dice la Escritura, en todo tiempo. Tenemos ejemplos. Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? Pero la Escritura dice, oren sin cesar, ¿sí? Oren en todo tiempo, ¿ok? Pues usted ore cuando se levante, ore cuando da gracias por los alimentos, ore cuando esté preparando la comida, ore cuando está en el trabajo, nada más no se distraiga, ore cuando va a salir acá a la calle, que se yo, ore en la noche antes de acostarse, orando en todo tiempo, ¿ok? No se preocupe. Usted va a llevar una vida de oración en la medida en que usted se meta más y más en la palabra y en la intimidad con Dios, ¿ok? ¿Dónde orar? Decíamos hace un momento, porque muchos están preocupados porque están cerrados los templos, ¿sí? O las congregaciones, como le quiera llamar. Entonces, la Escritura dice que podemos orar en cualquier lugar. Hace tiempo se acercaron en un pasaje de la Escritura, cuando el Señor se acercó a una mujer que estaba en un pozo, y esta mujer le pregunta, pues, ¿dónde vamos a orar? ¿Sí? Unos dicen que en Jerusalén, otros que en Samaria, ¿sí? ¿Dónde vamos a orar? ¿En la congregación o en la casa? ¿Ok? No se preocupe, donde sea usted puede orar en el parque, puede orar en los tiempos de receso de la escuela o en los tiempos de receso del trabajo. Usted puede orar en el transporte público, ¿sí? Usted puede orar en su casa, en donde sea, ¿ok? Donde sea. Si usted lo hace de corazón, el Señor lo ve, ¿ok? ¿Cuánto tiempo orar? Depende de su necesidad, ¿sí? No hay una medida de cuánto orar, ¿sí? Algunos dicen que el 10% de nuestro tiempo, ¿sí? Pero pues no sé, usted depende de las actividades que usted desempeñe o desarrolle, ¿sí? Lo importante es tiempo de calidad, ¿ok? Porque usted no va a impresionar a Dios si usted ora 2 horas y media, ¿sí? Que podría ser el diezmo de las 24 horas, ¿no? A Dios no lo va a impresionar si usted ora 1 hora completa, ¿sí? ¿Cuánto orar? Depende de su necesidad, ¿sí? Depende la intención de su corazón. ¿Cuánto orar? Depende de la necesidad del otro, ¿sí? Entonces, no se preocupe. Dios le va a ir enseñando cuánto tiempo orar. Si son 5 minutos en la mañana, pero son 5 minutos intensos, con punch, ¿sí? Intensos, tiempo de calidad con el Señor. Si usted tiene la disponibilidad de orar media hora, excelente, 1 hora. No sé, si usted es capaz de orar 1 hora seguida, pues gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, ore con convicción, ¿sí? Ore con fe, ore con confianza, creyendo que el Señor nos va a escuchar. ¿Ok? Entonces, no sé si ahora ya quedaron contestadas estas 4 preguntas. Quizás hay más, pero es algo básico que le puedo decir si usted empieza a leer la palabra, si usted la ha escudriñado. ¿Ok? Y este es un taller y vamos a ser prácticos, así es que les voy a dejar una tarea para realizar a partir del día de hoy. Usted métase en su recámara, en su cuarto de oración, y atrévase a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué quieres que ore? Dame carga, Señor. ¿A quién quieres alcanzar? ¿Sí? Abre mis ojos. Pídale esa tarea al Señor. Y créame, si usted la pide de corazón, el Señor le va a mostrar una necesidad. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea para esta semana. ¿Qué puede hacer?
¿Ok? ¿Qué puede hacer para el Señor? Para que, si el Señor está buscando intercesores en esta ciudad, que usted levante la mano. Señor, heme aquí, úsame, usa mi vida. ¿Sí? Si a lo mejor usted se desespera porque no tiene un talento, quizás no sabe tocar el teclado, tocar la guitarra o hablar elocuentemente, simplemente diga al Señor, usa mi vida. ¿Sí? Créame que si usted se mete con Dios, usted va a ser un aliado de Dios porque va a estar orando lo que el Señor quiere que se ore en la tierra. ¿Sí? Usted va a ser socio con Dios en cambiar y transformar su colonia, su ciudad, su estado y su nación. ¿Ok? Pídale a Dios, Señor, ¿por qué oro? Dame carga por alguien. ¿Sí? O si usted ya lo vio, ya vio esa necesidad en su vecino, en su familiar que está lejano o cercano, si usted está viendo lo que está pasando en la ciudad, entonces usted ya sabe por qué orar. Así es que métase a orar con el Señor. Sea el intercesor, sea el guarda, el centinela que Dios está buscando en esta ciudad. Sea el guarda que Dios está buscando en su colonia, allá donde usted vive. ¿Sí? Así es que tenemos tarea. Pídale al Señor, Señor, dime por quién orar. ¿Sí? Y el Señor, créame, lo va a hacer. Lo va a hacer. Para Él, nada es imposible. Nada es imposible. ¿Ok? Créalo y métase con el Señor. Escudriñe cada día su palabra. Si usted menciona el tiempo con Dios, si usted quiere saber qué es el tiempo con Dios, es un pequeño librito que llevamos día a día, que trae pasajes de las Escrituras. Pase a las oficinas por uno, creo que todavía hay. Y si no, pues pida el del mes pasado, aunque sea, pero métase con el Señor, empiece a leer las Escrituras, ¿sí? Eh, Así es que vamos a dejar hasta aquí este taller. Esta es la primera sesión. Continuamos en la siguiente semana. Vamos a ver más a fondo ahora qué es la oración de intercesión, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de intercesores en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Vamos a ver a grandes rasgos, porque este es un curso, he visto en otros lugares que este curso de intercesión lo dan en 2 meses y medio, ¿sí? Algunos los dan en un mes. Es mucho lo que hay que abarcar en cuanto a la intercesión, pero creo que estas son básicamente claves sencillas para entender la oración de intercesión. Así es que gracias por su atención, gracias por sintonizar La Roca Fundamento Familiar. Gracias y vamos a despedirnos en una oración, pero antes de despedirnos, quiero invitar a aquellas personas que nos están viendo hoy por primera vez. Usted escuchó la oración del Padre Nuestro. Si usted no tiene aún la convicción de que lo está escuchando Dios, si usted no siente a Dios como su Padre, este es el momento, este es el día para que usted le rinda su corazón al Señor y le diga, ven a mi vida, quiero que tú seas mi Padre, quiero que tú seas mi Dios, mi Señor. Entonces, si usted que nos está escuchando por primera vez, que nos está viendo, perdón, por primera vez, no siente a Dios como Padre, yo le invito a que hagamos una oración. Cierre sus ojos donde quiera que esté y repita conmigo con todo su corazón, con fe. Padre nuestro, hoy vengo a ti, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por las cosas malas que he hecho y que a ti no te agradan. Perdóname, Señor. Creo en esta hora que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Lo creo. Y te doy gracias por tu perdón en fe. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por mis familiares, por mis amigos, que te conozcan. Usa mi vida para darles testimonio de ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si usted hizo esta oración, pues le invito a que se ponga en contacto con La Roca. Jaime nos dio al inicio el teléfono de La Roca, ya sea vía telefónica o vía WhatsApp, o vía inbox a través de Facebook.
escríbanos, mande, si tiene usted alguna petición de oración, mande su petición de oración, ¿ok? Al finalizar el taller vamos a iniciar una jornada de 21 días de intercesión, se va a poner bueno, así es que empieza a levantar la mano. Si usted no se había atrevido a orar por su ciudad, por nuestra nación, hágalo, ¿sí? Vamos a empezar una jornada de 21 días y vamos a abarcar algunos de los puntos que hemos comentado. La oración tiene poder y mucho más cuando es en unidad. Así es que apúntese. La pastora ha hecho la invitación para, para interceder durante 21 días. Mande su nombre al WhatsApp de La Roca, ¿sí? Inscríbase para que seamos más intercesores orando por nuestra nación. Así es que le doy las gracias. Gracias por estar escuchando. Dios le bendiga y le guarde. Que el Señor supla cada una de sus necesidades en el nombre de Jesús. Gracias. Buenas noches.